El Palacio de la Moneda, donde el presidente Gabriel Boric pidió al Congreso legislar con responsabilidad, con templanza. Todo esto en la antesala de la votación de la ley Naín Retamal que se va a dar esta tarde ahí en el Senado. Esto durante una firma de un compromiso transversal por la seguridad. Daniel Tirs nos va a contar más al respecto. Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, son 92 medidas que incluye este acuerdo transversal por la seguridad, en el cual el presidente de la República hacía ese llamado a los legisladores, un acuerdo que busca dar mayores atribuciones a los municipios y también a los gobiernos regionales para poder prevenir el delito por un lado y también para poder atender y acompañar de mejor manera a las víctimas de delitos. Se trata de un trabajo conjunto realizado entre los municipios de distintos sectores políticos, también de los gobiernos regionales con el Ministerio del Interior, en esta mesa que llevaba largo tiempo de conversaciones respecto a avances en materia de seguridad y que contempla medidas legales y también de política pública. Fue en ese contexto que el presidente de la República abordó precisamente la ley Naín Retamal, una de las que ha generado mayor polémica y debate en los últimos días y las últimas semanas también, que han estado marcadas por la agenda de seguridad, donde hizo este llamado, ¿verdad?, a la responsabilidad a los parlamentarios a la hora de legislar. Los invito a que revisemos esas declaraciones del presidente de la República. Quiero hacer un llamado a que legislemos con un alto sentido de responsabilidad, escuchando a los expertos y organizaciones que han llamado la atención sobre los efectos que podría tener, los efectos nocivos que podría tener este proyecto tal cual está, y más aún, en particular, después de lo que se aprobó ayer en la Comisión del Senado, donde ni siquiera se escuchó a Carabineros. Y que no quepa ninguna duda que como gobierno respaldamos inequívocamente el legítimo y exclusivo uso de la fuerza que tienen las policías en el combate a la delincuencia. La seguridad sin democracia, sin reglas claras, es una pesadilla. Y por lo tanto nuestro compromiso es con ambas, con la seguridad, con la democracia y con los derechos humanos. Compromiso con ambos, dice el presidente de la República, y también dijo que no se había escuchado a Carabineros en la Comisión de Seguridad, precisamente abordando la ley Naín Retamal y específicamente respecto a este punto de la legítima defensa privilegiada que genera mayor polémica y controversia en los últimos días y que incluso ha sido llamada ley de gatillo fácil por algunos personeros del gobierno. Todo esto mientras se avanzaba, ¿verdad?, en la firma de este acuerdo transversal por la seguridad con gobernadores, con alcaldes, que incluye 5 ejes de acción: prevención y víctimas, control, persecución y sanción, institucionalidad y policías. Y uno de los puntos más importantes es el avance que tiene respecto a atribuciones y mayor cantidad de funciones para los inspectores municipales, algo que había sido una solicitud de los municipios muy recurrente en el último tiempo, y es precisamente en eso en lo que se avanza. Escuchemos las declaraciones de la ministra del Interior refiriéndose a esa materia esta mañana y también de algunos alcaldes, gobernadores respecto a este acuerdo transversal por la seguridad. Que haya delitos agravados cuando se les agrede. Todos hemos visto imágenes de inspectores municipales cumpliendo su tarea que son simplemente repelidos violentamente. Eso hoy día es un delito cualquiera, incluso a veces es considerado una riña. Bueno, con estas nuevas normas va a ser un delito agravado para entregarles protección a su seguridad personal a los funcionarios que cumplen esta tarea. Creo sí que tenemos que trabajar en un déficit que tiene que ver con el financiamiento. Para poder financiar políticas preventivas en nuestro país se requiere plata. Solo el 10% del presupuesto destinado a seguridad va a prevención. El presidente de la República, que está muy consciente de esto, tiene una facultad a su haber, que es el artículo 32, número 20, que es el llamado el 2% constitucional, que puede utilizarlo independiente del Congreso para poder financiar precisamente circunstancias extraordinarias en el país como la que estamos viviendo. Estamos hablando de montos que, en caso de ser utilizados conforme a la ley de presupuesto del año 2023, podrían fluctuar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Entonces, la ley es positiva, pero sin financiamiento puede terminar convirtiéndose en letra muerta, y
Yo creo que estos son acuerdos importantes, que son avances que son necesarios para obviamente el desarrollo de la seguridad en nuestro país, pero creo que todavía nos faltan medidas que sean mucho más concretas. Hoy día la situación de violencia que vive en muchas zonas de la región necesitan reacciones rápidas. Hoy día planteamos con el alcalde Rodolfo Carter que creemos que se tiene que generar un escuadrón y una policía que tenga un carácter de policía de élite, una policía militar donde de los diferentes actores de las policías, PDI, Carabineros, Fuerzas Armadas, la ANI, puedan aportar a poder tener un grupo élite como existe en otros países, para obviamente enfrentar los delitos de mayor connotación, como son el terrorismo en la Araucanía, como es el problema del narcotráfico que nos abunda en todas las zonas del país, y en ese Pero primero hay que valorar que el gobierno haya acogido lo que los gobernadores hemos venido planteando por más de un año. Al gobierno no le sobraban manos, le faltan manos y hoy día está incorporando a los municipios y sobre todo los gobiernos regionales con facultades legales que no teníamos. En distintos temas, defensora de víctimas, prevención del delito, inversión, políticas regionales. Pero lo más importante es ponerle a esto sentido de urgencia. Hacerlo en agosto nos parece que es tarde y lo que tenemos que hacer hoy día es apretar un poco la marcha porque los narcos y el crimen no esperan. El sentido de urgencia que destacan algunos gobernadores, el mismo presidente lo decía, este acuerdo tiene un cronograma detallado y por lo tanto van a estar encima de todas esas fechas para poder presentar algunos proyectos y poder avanzar en algunas de estas 92 medidas que, como decían algunos alcaldes y gobernadores, tienen también, decían, algunos deudas, algunos de ellos decían policías militarizadas de élite, otros se planteaban la necesidad de financiamiento como algunos de los temas que habían quedado fuera y que se estaban todavía abordando con el Ejecutivo, mientras desde el gobierno se avanza, como decíamos, en estas 92 medidas que incluyen alcaldes y gobernadores de todos los sectores políticos para avanzar en la prevención y también en el trabajo con las víctimas, en la defensa y la protección de las víctimas de delitos a lo largo del país. Claro, y como tú bien decías, Daniel, todo esto a puertas de esa sesión que se va a desarrollar en la sala del Senado durante esta tarde. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias. La sala del Senado, donde se va a discutir la ley Naín Retamal. El gobierno va a intentar realizar modificaciones a lo aprobado por los diputados, pero Guillermo San Martín nos va a contar en qué está este trámite. Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Humberto, Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Para las 16 horas está citada la sesión de sala acá en el Senado, donde se va a retomar la discusión en torno a la denominada ley Naín Retamal, que ayer fue despachada desde la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. Y ahí quedaron en evidencia las posturas disímiles entre el Ejecutivo, la oposición y el oficialismo. Además, considerando de que lo que se buscaba era poder ir acotando lo que se ha denominado como el gatillo fácil por parte de algunos de los representantes del gobierno, adjetivo que además generó mucha molestia en la oposición, y de esta manera también lo que se ha intentado es buscar fórmulas para poder revertir el escenario que se dio ayer en la Comisión de Seguridad, por cuanto todas las indicaciones del Ejecutivo fueron rechazadas. ¿Cuál es el camino que se puede tomar? Bueno, insistir en las mismas indicaciones, principalmente en lo que establece por parte del Ejecutivo la necesidad de acotar el uso de arma de fuego por parte de los funcionarios policiales a cuando esté en riesgo la integridad física ante un inminente ataque, mientras que la ley Naín Retamal establece otras variables que son las que han generado algún tipo de incomodidad, especialmente en el gobierno, y a eso también se suma lo que son las medidas bajo las cuales rige la eximente de responsabilidad penal, que es otra de las materias que ha generado mucho debate a lo largo de todos estos días a propósito de la necesidad de dar mayores garantías al accionar de Carabineros contra la delincuencia. Ayer incluso el gobierno, una vez que se rechazara esta indicación que era clave para sus objetivos, de manera de que todo quedara concentrado en el Código de Justicia Militar, acotando lo que es el uso del arma de fuego por parte de los funcionarios policiales, terminó retirándose de la comisión, y eso generó diversas reacciones por parte de parlamentarios, especialmente de la oposición, quienes criticaron la actitud especialmente de la ministra del Interior tras esta molestia que manifestó en la jornada de ayer abiertamente, incluso en la misma comisión. Pasemos a revisar precisamente las reacciones por parte del Ejecutivo y de parlamentarios respecto a lo ocurrido ayer en la Comisión de Seguridad del Senado. Solo advertir, en relación a lo que aquí se ha señalado, que cada vez que se hacen este tipo de exclusiones sin niveles de graduación, el debate terminado en el Tribunal Constitucional por temas de proporcionalidad. Simplemente lo advierto porque los argumentos que se han esgrimido son típicamente los argumentos que después terminan cuestionando ante el tribunal. A mí me parece responsable advertirlo en el funcionamiento de esta comisión. Eso nada más. Fantástico, si el presidente Boric quiere ir al Tribunal Constitucional, que vaya, no hay problema, y será el tribunal que decida.
Presidente, los ministros presentes nos vamos a retirar. Creemos que lo que venimos a alegar a esta comisión ha sido rechazado de cuajo. Lo que teníamos por proponer respecto a que se hiciera valer el Código de Justicia Militar ya no tiene sentido, porque todo lo que está legislando la comisión es para profundizar en el Código Penal y de consecuencia nuestra presencia aquí ya no, nuestro rol colegislador ha quedado totalmente imposibilitado. Y queremos lamentarlo, porque creemos que se había propuesto una solución que acogía las inquietudes de los parlamentarios y parlamentarias. A veces uno tiene la impresión de que más pesa la idea de hacer un punto político que de generar una buena ley. Esto no es un partido de fútbol que diga, no, me enojé, me metieron un gol, me agarro la pelota y me voy para la casa. El Ejecutivo es colegislador nuestro y a mí me parece que no porque pierdan la votación de un par de indicaciones, por muy importantes que para el Ejecutivo puedan ser, no quieran seguir participando de la discusión de este proyecto hasta su término. No me parecería correcto, pero reconozco que están en su derecho. Lo cierto, si uno revisa las casi 100 indicaciones que restan, presidente, son casi, la gran mayoría son indicaciones de los senadores y senadoras. No son indicaciones del Ejecutivo, salvo alguna, la 42, que está muy en relación a la que ya se perdió. Entonces, por eso te digo, no es que el Ejecutivo, si se retira, no está defendiendo sus indicaciones. Lo hizo con mucha fuerza, pero claramente no hubo eco en esta discusión. Muy bien. No, como Ejecutivo hemos sido muy enfáticos y activos en buscar construir un acuerdo, un entendimiento para tener una legislación, una buena legislación que proteja y dé certezas a las policías. Nuestro rol colegislador, por decirlo así, fue rechazado por esta mayoría de la comisión. Sin embargo, eso no significa que el Ejecutivo va a restarse de seguir haciendo un esfuerzo por hacer que este proyecto salga de buena manera. Creemos que en la sala del Senado puede haber un ánimo distinto del que se dio en esta mayoría de la Comisión de Seguridad, que puede haber la voluntad y la disposición de acoger las inquietudes que hay, de mejorar la legislación. Bueno, como les decíamos, el camino que puede acoger el gobierno es insistir en las indicaciones que ya se presentaron en la Comisión de Seguridad. No se abre la posibilidad de nuevas indicaciones, así que lo único que podría hacer es presentarlas nuevamente a propósito del resultado adverso que se dio la Comisión de Seguridad, esperando de que pudiese haber un respaldo en la sala del Senado. Sin embargo, eso se ve muy complejo, considerando que las fuerzas están parejas, si se considera que los representantes de la oposición son 25, si a eso sumamos que también están representantes de demócratas, entre ellos la senadora Jimena Rincón y también el senador Matías Walker, que ya han manifestado su rechazo a estas indicaciones, ya no se lograría la mayoría suficiente para que pudiesen prosperar. Así que el escenario es bastante complejo respecto a lo que pueda ocurrir en la sala a propósito de las indicaciones del gobierno, pero desde ya, desde el Ejecutivo han planteado la idea de ir generando diálogos dentro de las próximas horas, especialmente no tan solo en torno al uso de armas de fuego por parte de los funcionarios policiales, bajo qué contexto se debe dar, sino que además respecto a indicaciones que fueron aprobadas ayer en la Comisión de Seguridad en torno a eliminar, por ejemplo, la responsabilidad de mando en caso de que se produzca algún tipo de abuso por parte de los funcionarios policiales, y otra también que genera ruido en el Ejecutivo es en torno a lo que significa poder restringir las responsabilidades en caso de apremios ilegítimos, y esas son materias en que el gobierno sí o sí va a insistir, incluso no descartando poder avanzar en recurrir al Tribunal Constitucional. Revisemos qué es lo que señaló ya esta mañana el propio ministro de Justicia en torno al escenario que se espera para esta tarde acá en la sala del Senado. No, vamos a insistir sobre la renovación de las indicaciones. La razón es relativamente simple. Nosotros lo que hemos sostenido es que esta dispersión normativa perjudica a las policías, es que es conveniente tener un único estatuto que sea aplicable en este caso. El gobierno tiene su posición. Lo aprobado ayer por la comisión tiene dos problemas. Uno, mantiene esa dispersión de estatutos en el caso de reglas de uso de la fuerza. El gobierno considera que hay que ingresar un proyecto específico sobre ese punto, pero más adicionalmente el gobierno está especialmente preocupado por dos indicaciones que fueron aprobadas el día de ayer. La primera, que exime de responsabilidad penal en los casos en responsabilidad del mando. Eso abiertamente implica un gran retroceso a propósito de la ley que aprobó este Congreso en materia de delitos de lesa humanidad.
Bueno, esas observaciones que plantea el ministro de Justicia también señalan los parlamentarios de la oposición podrían haberlas hecho en medio de la discusión sin retirarse, y es por eso de que insisten en que el gobierno equivoca el camino al momento de levantarse de la Comisión de Seguridad, y es por eso de que el escenario podría ser aún más adverso hoy en la sala, más allá en esta intención de ya renovar las indicaciones que se presentaron en la Comisión de Seguridad del Senado. Desde la oposición han señalado que ellos no están dispuestos a ceder en aspectos centrales, que darle mayores garantías a las policías, y lo que se despachó desde la Cámara de Diputadas y Diputados no debiera modificarse, salvo algunas extensiones atingentes a cuál puede ser el rol de las Fuerzas Armadas cuando cumplan algún rol de seguridad pública. Revisemos cuáles son las posturas de la oposición sobre la discusión que se ha dado en torno a esta ley Naín Retamal, en palabras del senador Manuel José Sandón y el senador Javier Macaya. Primero, la ministra está cometiendo el mismo pecado que acusó a Chile Vamos. Yo lo puedo decir porque fui el único que no se levantó de la mesa. Y si había una mesa importante es la Comisión de Seguridad del Senado, donde no podía pararse porque está renunciando a su rol colegisladora. Mira, aquí hay un tema ideológico. Aquí hay dos propuestas distintas y si a ella le gusta... Este es el juego de la democracia, a veces están mal acostumbrados a pasar la máquina siempre. Nos parece que lo que representa esta esfera de protección adicional a nuestros carabineros es un paso muy importante para recuperar la sensación de seguridad. No es la solución de todos los problemas en materia de seguridad de ninguna forma, pero sí le entrega a los carabineros una esfera de protección, un manto de legitimidad y de una presunción de inocencia de la que estamos revestidos todos los ciudadanos. Bueno, y de ahí está que la idea es reforzar lo que se planteó en la Cámara de Diputadas y Diputados en torno a la denominada legítima defensa privilegiada, que pueda darse cuando existe el riesgo de que un funcionario policial sea atacado con un arma o con cualquier otro objeto contundente, además cuando pueda ser atacado por dos o más personas, y eso es lo que a juicio del gobierno no está debidamente acotado, y por eso establecía la posibilidad de que esto se centrara específicamente en cuanto existiera riesgo de lesiones graves para un funcionario policial. Eso hasta ahora no está introducido, no se ha modificado, se mantiene bajo las características que se despachó de la Cámara de Diputadas y Diputados, y es por eso que desde el oficialismo ya han señalado que el gobierno debe mejorar la estrategia, estableciendo diálogos con los sectores de la oposición para convencerlos de sus indicaciones, y por otra parte también no descartando un camino que desde ya han planteado algunos parlamentarios, como es hacer reservas de constitucionalidad, puesto que estas materias, muchas de ellas, tienen una facultad exclusiva por parte del Ejecutivo. Revisemos qué han señalado hasta este respecto el senador Fidel Espinosa y el senador Juan Ignacio Latorre. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que, y hacerle un llamado a nuestros ministros y ministras, que terminemos con las pataletas. O sea, el país no está para pataletas, de retirarse porque se perdió una votación, en no entender que eso es parte también de la democracia, nos guste o no nos guste. No me gustan ese tipo de actitudes, ni de la ministra Tobá, ni de quienes lo acompañan, porque ellos son los colegisladores. Cuando se triunfa en una comisión o se pierde una votación en una comisión, tienen que seguir siendo y actuando en su rol de colegisladores. Si el proyecto que fue despachado de la comisión ayer, con 122 indicaciones, rechazando todas las del Ejecutivo, todas las indicaciones del Ejecutivo, rechazando todas las indicaciones que presentamos senadores también oficialistas o desde el centro a la izquierda. Nos parece que no queda otra que intentar reponer las indicaciones en sala, por si hay sensatez en la sala, ya que no lo hubo en la Comisión de Seguridad, y también hacer reserva de constitucionalidad. Bueno, por ahora el gobierno no ha querido ratificar cuál es el camino que va a seguir. Se ha limitado a señalar, eso sí, que va a insistir con las indicaciones, las va a renovar en la discusión en sala, pero si este resultado es nuevamente adverso, queda el camino de lo que pueda ocurrir en el tercer trámite de la Cámara de Diputadas y Diputados o eventualmente en una comisión mixta. Así que por ahora no habla de veto presidencial ni tampoco de recurrir al Tribunal Constitucional, puesto que mantiene las esperanzas de poder reponer sus indicaciones, de que sean aceptadas su posición en torno a ir delimitando lo que es el uso de armas de fuego por parte de los funcionarios policiales, y eso está por verse en respecto a lo que ocurra esta tarde acá en el Senado y más adelante en los futuros trámites de esta denominada ley Naín Retamal. Patricia, Humberto. Probablemente sea lo más sabio y lo más ordenado, no ir paso a paso. Primero, lo de la tarde, vamos a estar muy atentos frente a lo que tú nos puedas decir, particularmente en nuestro noticiero central. A las 4 de la tarde entonces